Estamos de vuelta en el programa Coxijón, en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo, abordando el tema sobre la juventud en Guatemala, miradas, perspectivas y formas de abordaje. Y bueno, hemos ido aquí discutiendo bastante en relación a esa construcción de la juventud y en ese sentido cómo se ha enmarcado en un modelo bastante conservador, un modelo finquero, criollo. Y queremos ahorita pues ahondar en otro tema que tiene que ver sobre esta juventud, esas imágenes y discursos, y a propósito de ello pues poder discutir una hipótesis que se está planteando en una investigación en Avanzo, que es sobre jóvenes en Guatemala, imágenes, discursos y contextos. Y ahí se está tratando de problematizar esta lógica que se ha construido en relación a el joven peligroso o el joven que está en riesgo. Y para ello pues queremos discutir en conjunto, pero antes escuchar esta hipótesis, estos que se ha planteado el equipo en Avanzo. Bien, pues hay que decir que la imagen contemporánea de la juventud y de los jóvenes tiene una doble cara asociada al tema del riesgo. Digamos, están los jóvenes como potencialmente riesgosos, como aquellos que van a poner en peligro la tranquilidad y la paz de la sociedad. Son todos estos imágenes asociadas a las maras, a la delincuencia, por ejemplo. Y están todas aquellas otras imágenes igualmente vinculadas que tienen que ver con que los jóvenes son vulnerables, con que no saben de la vida y por tanto se encuentran en los riesgos, ¿verdad? Están sometidos a una serie de estímulos y como no saben nada, entonces en ambos casos hay que cuidar e intervenirlos. Lo que suponemos hay detrás de todo ese planteamiento es justificar una forma de intervenir y de controlar a los jóvenes, ¿verdad? Sí, precisamente lo que decía Leslie, yo quiero decir algo. Nosotros los jóvenes no es que no sepamos, es que muchas veces no estamos orientados. Entonces, precisamente, algo que decía por ahí Leslie, de que los jóvenes peligrosos y los jóvenes que están en riesgo. Personalmente, y creo que también la coordinadora que me delegó tiene la misma preocupación que yo, son los jóvenes en riesgo. Porque nosotros a los jóvenes riesgosos como que se nos hace un poquito complicado atraerlos a nuestras propias articulaciones, a nuestras propias agrupaciones, precisamente porque a veces no tenemos un asesoramiento, cómo manejar a las personas así, cómo rehabilitarlas, cómo reinsertarlas nuevamente. Porque si hablamos de jóvenes peligrosos, estamos diciendo que son jóvenes delincuentes o malvados o que causan daño, pero realmente han sido mal orientados. Y entonces acá es donde yo veo el reto, de evitar que los jóvenes que están en riesgo, que no tienen las condiciones que ya he mencionado, no se involucren a cometer estos actos delictivos o daño a la misma sociedad, al mismo prójimo. Ese para mí sería el reto, crear las condiciones para que el joven no se involucre, como decía acá Leslie, a las maras o agrupaciones que hoy en día estamos viendo por el tráfico ilegal de actividades de narcotráfico, ¿verdad? Los jóvenes a veces encuentran ahí la solución, que no debe ser así. Incluso se integran a otros grupos, ¿verdad? Y hay que evitar que sean esos grupos dañinos para la sociedad. Carolina. Agregando nada más, me llama la atención varias de las cosas que oigo. Cuando partimos, esta partición de todo, de cualquier categoría en dos, yo siempre la llamo no maniquea, sino bipolar, por la connotación que tiene de enfermedad o de discapacidad emocional. Entonces, porque yo creo que esa ha sido una trampa histórica. El hecho de decir, todas y todos los jóvenes tienen que tener un mismo pensamiento, ser uniformes. Todas las mujeres no se unen, todos los indígenas no se unen, es una trampa. Una trampa de la subjetividad y del imaginario. Yo creo que, en verdad, toda la juventud de este país, si no es que toda la población, pero lo estamos poniendo solo, está en riesgo, en altísimo riesgo cotidianamente, por los niveles de inseguridad, violencia, los niveles de respuesta del Estado a ofrecer estas condiciones a la población
y porque la sociedad también no termina de salir del temor y del silencio y del susto de estar en esto. Entonces, creo que la sociedad entera está en riesgo. Y cuando solo partimos jóvenes en riesgo o jóvenes, digamos, que nos ponen en riesgo, estamos partiéndolo en dos. Cuando yo hablaría de las juventudes porque somos diversas y de la misma juventud que no es una, recordémonos que la juventud puede ser una categoría y en ese momento hay fuerza, intensidad, hay potencia, y esto lo saben muy bien las clases políticas para utilizarlos en lo productivo, en lo electoral, en lo político, en lo que sea. Entonces, yo creo que lo que tiene que pasar por la juventud es una mayor educación y un desarrollo de la conciencia, porque solo a partir de esto podemos evitar un poco esta manipulación que se quiere hacer creer. Los jóvenes y las jovencitas no son una categoría estanco-idéntica. Ahí hay una diversidad enorme y tiene que ver con lo rural, lo urbano, con los que hacen deporte, los que hacen arte, con los que quieren estudiar, con los que no, con los que delinquen, con los que no delinquen. Y creo que por eso no la situaría solo en la categoría de riesgo y a partir de ahí quiénes lo ejercen y quiénes lo reciben, porque somos una sociedad permanentemente en riesgo y la juventud está muy relacionada con lo que hacemos o dejamos de hacer los adultos. Y aquí tenemos una gran responsabilidad que no queremos ver, porque ahí pasa por los mecanismos y el ejercicio del control del que habla Leslie, y esto todo tiene que ver con el manejo del poder, porque hay un temor a que la juventud se salga de sus casillas o del orden, porque no sabemos darle esto que tú hablabas, es darle oportunidades. Deborah Levinson, por eso en su investigación sobre maras, en algún momento mencionaba que aquí a la juventud le quedaban dos caminos, o la iglesia o las maras, porque no había muchas más opciones. Por eso es que es importante abrirlo al deporte, a la educación, y no solo a esto, a un montón de otras cosas que en otras sociedades están permanentemente preocupados por su niñez, y adolescencia y juventud. Entonces, pues yo creo que, vuelvo otra vez, hay una responsabilidad innegable de los adultos. Yo acabo de terminar de ser joven, pero la generación de adultos de mi tiempo también tuvo responsabilidad y nosotros nos pasaron la estafeta. ¿Cuándo la vamos a tomar bien y hacer bien las cosas por estos sectores de niñez y adolescencia y juventud con los cuales tenemos una deuda histórica? ¿Cuándo? Yo quisiera retomar lo que plantea Carolina y decir que, a ver, ¿qué hay detrás de no de la hipótesis? La hipótesis lo que está planteando es de alguna manera situando la manera en que funciona el imaginario general, ¿verdad? El dominante. Y situar frente a esa hipótesis el hecho de que la juventud no es un asunto solo de los jóvenes, es un asunto de toda la sociedad, efectivamente, por dos razones. Digamos, la trampa de hablar solamente de la juventud es esa focalización. Para empezar, hemos dicho ya que esta sociedad es fundamentalmente una sociedad joven, y para seguir estamos hablando de que esta sociedad del presente es la sociedad del futuro también, ¿verdad? Y efectivamente, lo que hay detrás de este tipo de ideas es un no reconocimiento de que existen distintas realidades y tratar a todo mundo, a todos los que entran dentro de esa categoría de juventud contemporáneamente, a partir de un deber ser, de algo que no necesariamente se es. Y eso es imponer también, de alguna manera. Y con eso restar la potencialidad del desarrollo autónomo, por ejemplo, porque cuando se habla de juventud, no se habla de desarrollo de capacidades, no se habla de desarrollo de la autonomía, que implica de alguna manera las libertades para estar en los espacios y contestar las formas dominantes de decir las cosas y de pensar las cosas. Entonces, es siempre esto, ¿no? Es como querer acartonar una realidad que es mucho más diversa y mucho más compleja de lo que quisiéramos que fuera. Pero adicionalmente, con lo que planteaba Carolina, estamos hablando de que la condición de niñez y juventud también es transitoria, no siempre se va a ser joven. Entonces, eso quiere decir que hay de alguna manera un miedo a lo que significa esas etapas de la vida.
a la categoría en sí misma, no tanto a las personas, sino al concepto que hay formado atrás de eso. Pero también a las personas concretas, Claro. porque finalmente son las que son, Lo llevan a cabo. exactamente, son todas esas personas, todos esos jóvenes que están, pues, como decía Eswar, ¿verdad?, sin las oportunidades y sin el cumplimiento de sus derechos, porque no solamente un tema de oportunidades para ser productivos y en términos económicos, que es lo que se suele pensar, ¿verdad? Formemos para que la gente pueda generar dinero y darle desarrollo al país, no a las personas, ¿verdad? Y sí es cierto que la parte económica es importante, pero no es lo único que importa. Y se piensa casi siempre en esta población en términos de si es útil o no es útil, y no si es un ser humano que se desarrolla de manera integral y completa, ¿no? Y además de acuerdo a una visión de estados, que esa es otra cosa. Los jóvenes entran dentro de una visión de estado muy marginalmente, ¿verdad? Muy marginalmente, perdón. Los jóvenes entran a esta visión que se tiene de Guatemala también de manera fragmentada. Entonces entran desde esa división o desde esta visión de que están los buenos y los malos. A los malos hay que encerrarlos y hay correccionales para esto, y a los buenos hay que potenciarlos para que produzcan y entren a la política. Y desde esa visión limitadísima, y no desde una potencia de Estado, de una posibilidad, potencia en el sentido etimológico de la palabra, de posibilidad, desde esa posibilidad de construir un Estado que es principalmente joven, ¿verdad? Y que es el ahorita y el mañana, y las generaciones, todas las que vienen después, porque pasa así la vida, ¿verdad? Sí, y parte de este riesgo, yo lo considero así, ustedes me rectificarán, ¿verdad? Yo lo veo que nosotros siempre estamos viendo los problemas de la sociedad, estamos proponiendo, estamos planeando, pero todo queda ahí. Precisamente nosotros no asumimos ese reto. El de evitar definitivamente que el riesgo se acabe, es decir, participar, actuar ahora. Porque realmente solo seguimos proponiendo, haciendo planes, haciendo políticas de Estado, pero realmente actuamos. Realmente empecemos a actuar desde ya. Yo lo digo, empecemos, porque aquí tiene que ser la sociedad, bien lo han planteado ustedes, desde la familia, la escuela, el mismo Estado, que el Estado ha fallado demasiado, precisamente por los jóvenes peligrosos. Porque existe la ley, que la ley es muy bonita, está bien escrita, que los jóvenes deben rehabilitarse, deben reinsertarse, deben tener las comodidades para poder desarrollarse, para poder educarse, pero realmente no se ha cumplido. Todo ha quedado ahí en crear las leyes, en proponer y el actuar. ¿Dónde queda? Hay que empezar a actuar ahora. Ok, bueno, muchas gracias. Es una discusión bastante interesante, muy rica, y sobre todo poder dimensionar la responsabilidad del Estado, entendiendo los estados todos, ¿verdad? En donde no es el papel de los jóvenes o el papel de los adultos, sino es cómo se va a construir una forma en donde se posibilite y se potencie en este marco de la posibilidad el desarrollo autónomo de los jóvenes, y precisamente cuestionar ese imaginario que está diciendo hoy en día los jóvenes que están en riesgo de los jóvenes peligrosos, las y los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se rompe esa idea? ¿Cómo se contribuye a visibilizar también que existen otras expresiones? Vamos a ir a un corte. Bueno, vamos a retomar con el último segmento en donde esperamos terminar de profundizar este tema. Muchas gracias.